Le robé el esposo a una cliente y la vida me hizo pagar. Un día llegó una pareja a la pastelería donde yo trabajaba como auxiliar de ventas, cotizándome su pastel de bodas. Él era un señor apuesto y elegante, y ella más bien parecía una señora descuidada y bastante mayor que él. El señor me miraba mucho y yo lo dejaba mirar. Finalmente les di toda la información que necesitaban y ese día no concretamos la venta de su pastel. En la noche estaba revisando mi perfil de Facebook y de repente me llegó una nueva solicitud de amistad. Después de revisar bien sus fotos me di cuenta de que era el cliente. Yo también era casada, en ese momento tenía 22 años y me había casado a los 20 súper ilusionada y enamorada, pero ya la relación con mi esposo no era igual. Estaba muy decepcionada de haber cometido el terrible error de haberme casado tan joven y sin experiencia en la vida. Así que, sin dudarlo ni un segundo y sabiendo todo lo que podía pasar, acepté la solicitud de amistad del señor y de inmediato lo saludé. Esa misma noche hablamos horas. Me dijo que se iba a casar con esa mujer aunque no la amaba, que lo hacía porque se sentía muy solo, ya que era divorciado y su anterior matrimonio no le había funcionado. Yo también me sinceré con él y le conté que estaba casada con un hombre al que no quería. Para hacerle la historia corta, después de chatear varias noches, como por 3 meses, finalmente nos pusimos una cita, fuimos a cenar y pasó lo que tenía que pasar. Era un terrible error porque él ya se había divorciado, estaba recién casado por segunda vez y yo también estaba casada, pero era joven e inexperta y a pesar de que estaba viviendo las consecuencias de la mala decisión de haberme casado, ahora estaba tomando la decisión de meterme con este hombre. Él era muy impulsivo y eso me gustaba. Daba la impresión de que era un hombre maduro porque ya tenía 54 años. Era más de 30 años mayor que yo, mientras que mi esposo tenía mi edad y era bastante inmaduro. Quedamos para vernos la siguiente semana y luego 2 veces por semana y al cabo de un par de meses me dijo que nos fuéramos a vivir juntos. Él se iba a divorciar de su esposa con la que recién se había casado y me pidió que también me divorciara de mi esposo y que nos fuéramos a vivir juntos. Yo no quería asumir las consecuencias de mis acciones y en ese momento me pareció que lo mejor para mí era dejar a mi esposo de mi misma edad e irme a vivir con el hombre que ya se había divorciado de su primera esposa y se acababa de casar con su segunda esposa. Ese sí era el hombre para mí porque era más de 30 años mayor que yo y claramente tenía más experiencia en la vida, no como mi esposo de 22 años que realmente me amaba. Y ahí voy yo, diciéndole a mi esposo que necesito un tiempo para pensar las cosas, y ahí estaba el señor mayor, diciéndole a su esposa con la que se había casado hace apenas un par de meses que se quería divorciar porque realmente no la amaba. Los primeros meses de convivencia fueron emocionantes, todo era enamoramiento y fantasía. Él era más adinerado que mi ex esposo, tenía un negocio próspero y disponía de tiempo y recursos para vivir experiencias que yo nunca había podido permitirme. Yo me sentía deslumbrada.